impresionante. Nosotros no vamos a ironizar, pero nosotros nos pueden. Porque el detalle de no hablar con ironía no es frente nada más a la situación, es cuando nos lleguen con ironía. Nuestra inteligencia debe ser domada en eso. Porque a veces nos cansa. Por eso me gusta referir esta anécdota alrededor de esta época. A Einstein se le considera, inclusive, ya comienzan a mencionar que el siglo XX ha sido el siglo de Einstein. La figura más importante que hizo la revolución de la física y cambió una serie de conceptos y hizo una serie de cosas, pero sobre todo esa figura tan inteligente. Y entonces aparece con Chaplin y la inauguración de estrella en la película. Y entonces al ver que llegan esas dos figuras, venía popularísimo. Rompen aplausos sociales. Entonces le dice Chaplin a mí, fíjate qué manera una cosa así. Le dice, a mí me aplauden porque no lo saben, y a usted lo aplauden porque no lo saben. Porque en un momento dado dijo las cosas en tal forma que Einstein debe haber echado una sonrisa de oreja a oreja. Y en efecto se decía que Einstein sin embargo todo el mundo ha habido grandes físicos, pero Einstein tuvo la cualidad de ser estudiado. Probablemente hubo físicos inteligentes, pero y agradecer pensó su figura y su enseñanza y su aporte a la humanidad hasta el tiempo. Porque el siglo XIX fue el siglo de Darwin, el siglo de Bueno, esto ha sido una campaña contra la ironía, ¿no es cierto? Maestro, ¿es eso? Esto puede ser, aunque el sentido común es aplicable a tantas cosas. Me recuerda cuando alguien me preguntaba
y cómo hacer para despertar el sexto sentido. Y te lo dije, es mejor que primero despierte el sentido común y luego vaya tras el otro sentido. Si el mundo fuera regido por el sentido común, ya nuestro mundo estaría más evolucionado. Muy bonita experiencia. Dos tendencias, dos costumbres, dos conceptos que en un momento dado se saben explicar. Llegará el momento en que usted le va a decir, ¿qué te parece si yo aplico algo de lo que tú haces y tú aplicas algo? Y en el caso, por ejemplo, de la casa, por ejemplo, pueda hacerle un poco de chiste con unas palomitas de papel que vayan al aire y ustedes disparan y cosas así. Y regálele algún libro de literatura, pero sin tocar la casa, sino nada más el de dígale que practique más. Y a lo mejor poco a poco él va haciendo conciencia cómo lo mataron. Me alegra mucho. Tú sabes que yo lo pude observar un poco cuando estuve hasta Rosa. Y te agradezco mucho este aporte que das. Y lo considero básico. Porque realmente origina, como tú bien señalas, circunstancias, es estar orillando a la defensa, así que se despierta y rechaza. Muy bien. Hasta el punto de que es un impedimento. ¿Por qué? Porque la persona irónica llega un momento en que se puede granjear el rechazo de una manera en que ni se da cuenta. Es una forma de familiaridad, me atrevería a decir. Siento mucho que haya esa tendencia. Y es una modalidad, es una forma de entendimiento. Porque muchas veces la ironía tiene que ser muy profunda. Demuestra mucha inteligencia en muchas personas. Es como el robo. Generalmente muchos ladrones roban para sentirse más inteligentes que los otros.
estar por encima de todo. De esta manera son formas de la inteligencia que uno necesita. Ha habido, por ejemplo, Francisco de Quevedo en España. Cultivó ese género. Y Francisco de Quevedo es el autor de aquel frase en un diálogo decía muy bien que cantaba el Tigre, sino que cantaba. Era genial en su manera, maravilloso. ¿Qué dice nuestro hermano Julio? A través de ir buscando la identidad psicológica, estamos llegando a la identidad, digamos, nacional. Y es muy interesante que estas declaraciones de ustedes vienen a ser como una corroboración de ciertos encuentros con la identidad de cada quien, y que entonces encontramos y tenemos la tendencia de generalizar, y por eso podemos decir que esta alquimia es un aporte al país, ¿cierto? Esta alquimia es un aporte, la ñana misma. El discipulado modelo de la ñana para la bhakti al maestro es un aporte, no solamente a la gente, porque ello va a redundar en que se tenga hacia otras personas que no son de la gente, la familia, un aporte. Es como un proyecto de ayuda al país. Ustedes lo captan también, aun cuando se genera dentro de un grupo pequeñito como somos nosotros, pero marcan. Volviendo al discipulado modelo de la ñana, fíjense ustedes cuántas cosas han salido nada más quedándonos en la sutilidad de espíritu de la vida. Yo pienso que con el tiempo va a haber tratados acerca de eso. Porque en 50 años en la medida que tú lees, puede ser esa medida 10 personas, puede ser 100 o pueden ser 1000, y si logras que sea 10,000 es mejor. Así es que, al contrario, yo quisiera que todos tomaran la antorcha de la ñana, lo cual no quiere decir dejar otras vías de la yoga, sino hacer crecer su ser, crecer su espíritu. Hasta este momento, propiamente, únicamente lo hace el doctor de los problemas. Se puede hablar de los temas,
La alquimia está en el cuarto bundi, que es percepción de la realidad. Y me parece que necesitaría un instructivo especial, que todavía no se ha publicado. Porque van de por medio muchos valores. Aparte del trabajo, que tiene un cierto trabajo técnico. Por ahora, pueden ustedes tratar de los puntos, pero no exactamente la metodología que seguimos, porque necesitaríamos porque es producto de una serie de experiencias en muchas partes, de estudios, de diálogos y de cursos. La alquimia no se puede llevar así. Indudablemente que vamos a publicar más tarde algo, y tal vez un instructivo, para que llegue a hacerse en los colegios iniciales. Pero también tendría que reunirme con varios doctores en psicología clínica o por lo menos máster, con el objeto de llegar a ciertas conclusiones y también en relación con aspectos iniciales. Porque también se necesita tener una cierta intuición y conocimiento de la vida. Pueden ustedes hablar de estos temas, no hay inconveniente, pero mejor para participar en sesiones simplemente como las que hemos tenido acá, y estamos teniendo y vamos a tener ahora en la tarde. Que busquen al rector donde esté. Cuando venga para acá, pues ya sabemos cómo traer su cabo de otros países. También tomamos en cuenta valores iniciales. Y tomamos en cuenta que ustedes son miembros de la institución. Y estamos plenamente imbuidos de su tipo de experiencia. Entre los psicólogos con quienes he tenido mucha amistad e intercambio, aportes bibliográficos y diferentes cosas, está por ejemplo la doctora Lidia Marini, decano y fundadora de la Facultad o la Escuela de Psicología Clínica para el doctorado, que ella fue nada menos que fundadora de la Universidad de la Concagua. Ella fue la que fundó, es la primera rectora de la Universidad de la Concagua en Mendoza, y después en Rosario. Ella es la personalidad femenina más destacada que he tenido oportunidad de conocer. Llegó a ser presidenta en nuestra institución argentina y fue la que indicó
que prefería los test cosmobiológicos a los test de Rothschild. Sin embargo, a ella le costaba bastante adaptarse a las circunstancias. Se llevaba un poco la alquimia, o lo que se llevaba un poco hacia el laboratorio. Y es inteligente. Y comprende lo que quiero decir. Es decir, hay un cierto matiz. En primer lugar, desde luego ciertas bases técnicas son indudables y por eso, antes de hacer un instructivo, procuraría reunir para llegar a ciertas conclusiones que ya tratan de sueños. Falta otra cosa, el amor que debe sentir, el sentido de comprensión, la realización espiritual que debe tener. Hay varias cosas. Para mí, no con esto quiero disminuir ni mucho menos el valor de la doctora, que es precisamente quien coordinaba los pensum para el doctorado de Psicología Clínica en la Universidad John F. Kennedy. Pero ella me reveló por su propia palabra, y máxime que también tuve oportunidad de conocer otro doctor en Psicología Clínica, allá también en Buenos Aires, que sintió tan fuerte lo que estábamos haciendo, que él estaba formando un instituto de biopsicología, originado en Italia, por un doctor en psiquiatría. Me di cuenta, y ellos mismos me lo dijeron, que había necesidad de conocer a fondo la hermandad de la fe y tener la vivencia de muchos de sus principios para poder orientarla. Porque si no resulta otra cosa, resulta un laboratorio psicológico a la manera de una escuela. Y que son laboratorios generalmente para enfermos. O que son laboratorios para crecimiento. Entonces me comprendo. Hay una cierta, por eso es que por ahora lo he dejado directamente en función de la persona. No es o sea, me permito decirte que no es cosa más. Y por lo tanto, en primer lugar, es también de acuerdo a la mentalidad de la nueva era. Y es cambiar la dirección de la vida. No es a enfermos, es a quienes buscan una supraconsciencia. Entonces son aportes en los que a mí me consta y además me lo han dicho,
esos grandes expositores. Y como dice la hermana Gaga, de tal manera que por ahora, mientras no haya el instructivo, que busquen el retorno de ustedes. Buscar y encontraréis. ¿Dónde? Donde esté. Que señala para acá, que es un psiquiatra que estudió en los Estados Unidos y alcanzó el doctorado en psiquiatría. Ha tenido un hasta de protección en uno de sus laboratorios. De tal manera y que enseguida, y que además nosotros tomamos el proceso de la alquimia, las 4 partes que señala el Subir Maestre. O sea que los alquimistas fueron precisamente, es decir, la psicología tiene 2 bases principales. Desde el punto de vista del proceso histórico fueron primero los filósofos, más tarde Herder y algunos otros. Y desde el punto de vista oculto de Occidente, desde el punto de vista esotérico, fueron los alquimistas. La transmutación del plomo al oro no era nada más en el sentido físico de los metales, era en el sentido moral. Probablemente vamos a escribir un instructivo que a lo mejor resulta un pequeño tratado y que es una forma, pero por ahora que busquen la reforma. Más bien estamos sembrando una serie de pautas y de semillas para la vida interior y para las áreas que se están observando y al mismo tiempo para el encuentro con la verdadera identidad y la transformación. Es una gran tarea que les queda individualmente. Y ustedes van a encontrar la forma de transmitirla. Pero al mismo tiempo la forma de transmitirla tiene que ser sin imposición. Por ejemplo, yo quisiera que ahora en la tarde expusieran su experiencia en la alquimia todos los que son directivos de la hermandad. Ya ayer escuchamos a algunos de los hermanos que dirigen, pero quisiera escuchar a otros. Quisiera escuchar a todos, porque en esa forma puedo ayudarlos más. Además de ser un aporte para todos. Pero necesitan arriesgarse. Es decir, arriesgarse internamente, arriesgar como dije, para expresar la esencia. La persona siente ríos. Entonces, lo que tú dices, eso es así. Pero al mismo tiempo, voy a procurar durante la rectoría hacer algunas giras. Y tal vez después de la rectoría también. Y naturalmente vamos a considerar esta especie de metapsicología.
inclusive alrededor de la ñana, porque inmediatamente la alquimia mental nos lleva a la ñana. Es decir, implícitamente. Mira, tu pregunta es interesantísima, porque existe desde Johnny Weissmuller, que murió dando gritos de Tarzán, en que se apoderó tanto de su ser el rol cinematográfico que cumplió y que lo hizo famoso. Llegó a tal punto a vivir eso, que seguramente por otros factores que no fueron eso, sino que contribuyeron, alcanzó una esquizofrenia a tal punto de que murió en un manicomio siendo Tarzán. Ese es un extremo. El otro, el rol, por ejemplo, de Cantinflas, es por demás interesante, porque Cantinflas presentó lo que se llama en la capital mexicana el peladito mexicano, o sea, como el rojo chileno, a tal punto que impuso hasta su lenguaje. Y muchos hemos aprendido de Cantinflas. Porque un genio cómico indudable, tal vez de lo más grande que ha tenido la historia de la comicidad. Y él en particular era una persona en otra forma, una persona que beneficiaba a la gente, una persona bastante seria, grata, que no trataba de abusar de sus chistes, que más bien inspiraba consideración. Es decir, que ha tenido durante su vida perfectamente claro en él el papel que encarnó y lo que él es. Y el otro punto, realmente Cantinflas encarnó un solo papel, con diversos temas en las películas, pero un solo papel. En cambio, hubo un noble inglés que presentó Romeo, que no me acuerdo su nombre, a lo mejor Laurence Olivier, y él encarnaba papeles completamente distintos y se daba a esos papeles plenamente. Tenía que dejarse crecer el cabello, la barba, él vivía eso durante toda la filmación. Cuando ya terminaba, ya recuperaba nuevamente, volvía a ser Laurence Olivier. Tú sabes que eso nos lleva un poco a las máscaras de la antigüedad. Pero fíjate tú que los sacerdotes, muy antiguos, sobre todo en China y en el África, y también en Grecia, usaban ciertas máscaras y ciertas vestimentas. O sea, un revestimiento. Ese revestimiento comenzó a significar una proyección de su personalidad.
una proyección de su vida. Y se cuenta que uno de ellos llegó a realizarse de una manera mucho mejor con las obras de Heródoto, con las obras de otros. Heródoto fue más bien historiador, pero había, por ejemplo, la tragedia de Sófocles, inspirada en los personajes históricos. Heródoto dio a conocer una serie de personajes importantísimos, de los cuales después se basaron los Homéricos. Entonces, Sófocles hacía que todos sus personajes buscaran la ruina de sí mismos. Es decir, la tragedia sofocleana se caracteriza en que el hombre va buscando su propia ruina, sus personajes. Entonces, hubo un actor en Europa que, gracias a los personajes sofocleanos que realizaba, se dio cuenta de todo lo que no debería hacer él y aprendía de sus personajes. Y como él se vertía y él sentía vivir sus personajes, entonces entró en conciencia de aquello. Yo no recuerdo en este momento su nombre. Interpretaba a Molière. Entonces, si tú sabes transmutar tus personajes, ellos te enseñan, porque tú los sientes, e inclusive llegas a sentir vivir después a otros seres, y al mismo tiempo te das cuenta de en ese personaje qué lección te ha dado a ti ese personaje. Y es una lección vivencial. ¿Te parece claro? Pero tienes también que cuidar tu individualidad. Yo no digo porque te vaya a pasar como Johnny Weissmuller, sino en el sentido de que tú veas qué aporte te da ese personaje. Puede ser un personaje atroz. Por ejemplo, tienes tú las obras de Tennessee Williams. Me imaginé que tú presentabas a Tennessee Williams. Entonces tú te das cuenta de que la mayor parte de los personajes de Tennessee Williams caen aplastados bajo su ambiente. Es como un autor de fin de era que presenta personalidades finales. Es como Ezra Lewis Pound, el escritor norteamericano que se refugió en Italia y que lo acusaron de fascista y que decía: de lo único que tengo seguridad es de mi completa incertidumbre. Entonces, una persona de fin de era, perfectamente clara su fin de era. Entonces, los personajes de Tennessee Williams son irremediables, algunos de ellos. Quedan destruidos en sí mismos. Yo no recuerdo exactamente el personaje de Laura, pero basta que sea de Tennessee Williams que le ha de pasar una serie de cosas. Entonces, ello puede ser una lección vivencial para el actor. Y a través de ello, que tú estudies esa vivencia que te brindó el personaje,
como si estudiaras un sueño que viviste. Entonces, sería mi recomendación. ¿Qué te parece? Que antes de que se te borre la vivencia de tu personaje, hayas estudiado la lección que te dio. Porque mientras más lo vivas, más vivencia tienes de eso. Y por lo tanto, más puedes penetrar en el personaje que viviste y que fuiste tú. Un poco deberíamos hacer eso con nuestros propios roles. El superar un rol es una conquista. El superar un rol es una conquista, pero también uno debería examinar el rol que está uno superando. ¿Qué enseñanza nos deja de lo que sí debemos hacer de ese rol y lo que no debemos hacer de ese rol? Porque el hecho de alejarnos de ese rol está muy bien superarlo, pero también podríamos llevar como la política con los sueños, es decir, el método con los sueños que dice el Sublime, que hay que estudiarlos inmediatamente antes de que se nos vayan, porque son vivencias. Es como la muchacha que se enamora de un bobo. Pero mira, no, pero es mis pies, me ponen los ojos parecidos. Y resulta que es un bobo bonito. Y ella le ve la nariz, los labios, las orejas, todo. Está teniendo esa vivencia. Al poco tiempo se da cuenta de que es un bello bobo. Entonces, se puede alejar de él. Pero ojalá y tomáramos la lección de nuestra experiencia. Mucho ganar. Entonces, con mayor razón, tú tienes una gran oportunidad. Ahora, tú sabes que hay algo que a los que gusta mucho el teatro, que reúne mucha gente, y que en Mérida, Venezuela, fue una cosa que nos sorprendió cuando la vimos, que fue el teatro infantil. Tú sabes, el teatro infantil es un estudio muy interesante. Resulta que llegamos allá y había 17 niñitos presentando la hormiguita Martínez. Bueno, la hormiguita Martínez era la ova, eran los niñitos. Había 25 adultos girando como moscas, los papás, los tíos, todo. Y en a ver, ¿y tú qué haces esto? Y otro le componía el vestido, y otro le decía, mira, pero tu personaje es de nuestra forma, está motivadísimo. Y la luna, sí. Como en Disney World, resulta que allá en Disney World muchas veces llegan los adultos con sus niños. Los niños terminan jugando ahí con tierra, con otra cosa que se imagina, y mientras los padres están por allá el teatro infantil es tan difícil. Julio Verne no se imaginó él que con sus obras tan serias, tan imaginativas y tan documentadas que hizo acerca de Misa, iba a ser a la larga para un público juvenil. Y Quino, ¿ustedes saben quién es Quino? En Argentina, el actor
el autor de Mafalda, él quiso hacer, porque yo lo supe de buena fuente, él quiso hacer a Mafalda para los niños inteligentes, que la vieran los niños y que despertaran. Resulta que los niños compraban Mafalda y confirma precisamente la cuestión de que cada centro de estudios puede tener su ambiente. Pero hay que tener un poco de cuidado y confirma precisamente la cuestión de que cada centro de estudios puede tener su ambiente. Pero hay que tener un poco de cuidado. De no confundir el arado con la espiga. O sea, cuando nosotros aramos en diversas, ¿cómo se llama? Diversos. Pero cuando tiramos la semilla, es la misma semilla. Entonces, hay que tomar en cuenta que si bien haya varios centros de estudio, los centros de estudio deben tener una unidad en toda la vida. Y que más bien sea muchas veces en razón de la ubicación para determinada parte de la ciudad, para todo ello, pero que haya un sentido de unidad. No que surjan los centros de estudio porque haya separatividad entre los centros, porque entonces robustecen la separatividad, sino que haya centros de estudio por una necesidad hasta didáctica, pero que esa necesidad didáctica no implique. Por ejemplo, yo me pregunto, todos los miembros todos los directivos escuchan las enseñanzas que se dan en el centro. Una mayor realización de unión, porque yo no quedaría conforme con que nada más fuera la reunión de los niños en la escuela técnica, sino que hubiera la asistencia al templo y inclusive voy a buscar la manera de que todos tengan religión. Mediante cursar, turnar, antenar. Porque si no, está muy bien tener un santuario en casa, pero eso tiene su más y su menos, y que tener la razón. Si este mundo fuera regido por la razón, probablemente nosotros no teníamos nada que hacer. Probablemente podríamos estar haciendo cualquier otra cosa misma. Pero el mundo no es regido por la razón. Y tener la razón es mejor que los demás tengan la razón. Pero depende del guardián que el templo se lleve. Y si el guardián es rígido y tiene la razón, y tiene que ser. Y si el guardián no es rígido y no tiene la razón, el templo se vacía.
Luego entonces ser rígido o no ser rígido no tiene importancia. Lo que necesita el guardián es realizar que el templo esté lleno. Mientras no realice eso, no es suficientemente guardián. Porque el guardián tiene que ser guardián de que así. No es guardián del templo de sí. Yo voy a hablar particularmente con usted, porque se necesita que dentro de su crecimiento esté eso. Cuando me digan que este templo está lleno, yo voy a creer. Mientras el templo no esté lleno, para mí no hay guardián. Hay un guardián de las paredes. Usted tiene que tener este templo lleno. Y si no lo tiene, todavía no ha realizado. ¿Qué tiene que hacer? Una profesora no tenía niños que quisieran ir a su clase, entonces trajo un chimpancé. Y todos los niños fueron a ver al chimpancé. Y su clase fue. Yo no digo que tenga usted que traer un chimpancé. Pero si usted, esto está vacío, no es guardián. Puede estar muy limpio, muy bien atendido, pero no es el guardián. Es guardián que no hay templo está. Lo que necesita es que usted sea la causa de que esté lleno. ¿Ya? Mientras no lo logre, para mí, todavía no. Chesterton era una persona muy devota de la Iglesia Católica. Lástima que no hubiera vivido el tiempo de la Inquisición para tratar de impedirlo. Y que decía, Señor, permíteme no querer cambiar lo que no puedo cambiar. Permíteme querer cambiar lo que sí puedo cambiar. Y dame la luz necesaria para saber qué cosa puedo cambiar y qué cosas no puedo cambiar. Uno no puede cambiar toda la vida. Ni puede uno cambiar las circunstancias. Yo quisiera que la rectoría fuera de 1995 a 2005. Y precisamente va a ser cuando ya no tenga la rectoría, cuando ya la haya entregado. Hay cosas que no podemos cambiar. La rectoría sería un éxito ya con Urano en Acuario y con Neptuno en Acuario. Pero tenemos que vivir nuestro tiempo, nuestra época. Entonces hay cosas que no podemos cambiar. Hay gente que es desordenada. A veces uno quisiera ir a Suiza para darse cuenta de todo el orden que hay tan perfecto.
Pero hay momentos en que uno se acuerda que de Suecia, no de Suiza, de Suecia en este caso, que han tratado de llevar el régimen de orden que lleva Suiza, pero que no tienen el temperamento para eso. Han alcanzado, medio alcanzado el orden que llevan en Suiza. Y sin embargo es ahí donde hay mayor tasa de suicidio. Cuando se lo dije a un sueco que vino a América, dice, mire usted, yo vine a América y me ha gustado mucho, porque acá no hay tanto amor. Acá uno puede sentirse un poquito fuera de tiempo, fuera de hora, fuera de lugar, fuera de sitio, fuera, y aquí se vive más feliz. Y más tarde, como ocurrió con una persona que decía, pero ¿cómo es posible que aquí en Venezuela los venezolanos ya el viernes en la tarde ya están preparando para irse a quién sabe dónde, porque muchos no saben a dónde, y salir con su automóvil cargado de cosas a estacionarse en cualquier playa, en cualquier ciudad, en el interior, o a lo mejor ir al aeropuerto y tomar un avión e irse a X sitio, y regresar el domingo y llegar el lunes tarde al trabajo, y el sábado y domingo, como decía un venezolano, yo le dije, bueno, ¿y por qué nos unimos el sábado? Dice, no, yo tengo que hacer algo que es sagrado. Yo pensé que estaba en una iglesia evangélica o algo así. ¿Y qué es? Dice, no, es que tengo que ir a la playa. Imagínate tú, entonces llegó esa persona y dice, nosotros en Europa nunca somos así, a nosotros no nos queda sino el domingo en la tarde para pasear. Y, ¿por qué quiere usted que los venezolanos sean así? ¿Por qué quiere usted que arruinen su vida de esa manera? Si ustedes en Europa se han puesto en ese plan de reducir su vida, de su recreación a una 14ª parte del tiempo hábil, déjelos a ellos que tienen casi el 50%, que cada rato hacen puentes. Bueno, es una cosa que son como 200 días hábiles al año. Pero si lo pueden hacer, ¿por qué no lo van a hacer? Si tienen su petróleo y tienen su todo eso, ¿por qué no lo van a hacer? La gente más pobre tiene su televisor, su tal, hasta su automóvil afuera. ¿Por qué no lo van a hacer? ¿Por qué vamos a tomar nosotros el vicio de Europa? Tomemos de Europa lo bueno, el mensaje, la altura, que es el oriente de América, Europa, como el Asia es el oriente de Europa. Entonces, está bien el orden, pero mucho cuidado con querer quitar el cuero cabelludo para ver la masa encefálica. ¿Qué tal es el orden que tengo que ver el cerebro y tengo que arrancar? Ok, sé un poco tolerante. Como dicen los franceses, como si, como ça. Ni sí ni no. Y verás que te responden mal y no tienes que agredir. Deja que algunas cosas se resbalen por ahí, que no sale tan bien, bueno, que no salió tan bien. Los pintores chinos tienen la sabiduría, dice en su libro Maestro del Arte de la Nueva Era, de darle un pincel, cuando el cuadro está perfecto casi, le dan por ahí un pincel, le hace un brochazo para que no quede perfecto. Así es que, ok. Bueno, yo pensaba esta tarde no hablar nada en sus circulares de que los miembros de una escuela inicial no tienen por qué no arreglarse bien. No quiero decir que tengan que andar con grupos
o si no los quieren o si no los quieren. Pero bueno, que en un momento dado no andes tampoco desmedradita. ¿Ok? Peínate bien, ponte por ahí un brochecito, color verde o aceituna o a ver qué. No sea que en lugar de autorrealización sea una ego-realización. Correcto. Yo me baso a lo que dice Suleyman. En la ciudad que muchas de las cosas que estoy diciendo en alguna parte está en su libro. Claro que es conveniente, ¿no? Pero el orden un poco, el orden suficiente, ¿okay? El orden suficiente. Es como el caso del peinado. Hay personas que cuando se peinan, uno no sabe si están peinadas. Y bueno, eso es simpático. Pero hay personas que cuando no se peina, uno sabe que no están peinadas. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio, de manera de que, bueno, por lo menos parecer que está peinado. Me comprenden las cosas, un poquito así. Entonces, yo quiero que te sientas feliz, y me da mucho gusto verte sonreír. No necesitas ni 14 meses. Mientras que el enojo necesita ¿cuántos? 70 y tantos músculos. De tal manera que mejor mover esos 14. Una vez yo le decía a una hermana que era así, me gusta le decía, por favor, la mirada 14, la mirada 14. ¿Cuál es la mirada 14? Digo, la mirada con 14 músculos en movimiento. ¿Ok? Refúgiate en la comunidad, refúgiate en la shanta. De tal manera que entonces, libremente, cada uno de ustedes, la Trinidad representada por Padre, Hijo, Espíritu Santo,